sino que hace falta cuando uno ha encontrado su misión, que recuerden que no es solo los predicadores, todos los que están aquí mirando. De hecho, ahora estamos viviendo una época en que a la mayoría de la gente se le olvidó la misión. Yo sé que este grupo no es de 14 personas, yo sé que hay muchos, y le decía a Alberto hablando con él, no solo es en fe y finanzas, es en parejas, es en jóvenes, es en todo, que a la gente llegó una tormentica, porque es muy pequeña, microscópica, y se acabó la fe, y se acabó la perseverancia, y se acabó el camino, y dejaron de seguir al Señor, y están buscando en miles de partes, y dejaron de hacer lo que teníamos que hacer. ¿Por qué? Porque se nos olvida, ¿qué? La historia de la humanidad. Se nos olvida volver a releer la historia de la salvación que este Dios de amor escribe en cada uno de los diferentes ciclos de la humanidad, y que sigue escribiendo, y que en estos momentos no para, y que más que nunca en estos momentos está trabajando con su Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros. ¿A qué? A lo que dice la pequeña reflexión del día de hoy. Aprender a ser feliz con lo que tengo. Aprender a ser feliz con lo que tengo. En este momento lo que uno ve es que infelicidad, desesperanza, tristeza, suicidios, e incluso cosas que nunca esperó uno, incluso en la gente que está siguiendo al Señor, en la gente que estaba firme y que, mejor dicho, levantaba los brazos y blanqueaba ojos y hacía no sé qué cosas. Se les olvidó, se nos olvidó para qué estábamos aquí, y estábamos, mejor dicho, siguiendo entre comillas al Señor, pero no estábamos siguiendo a nosotros mismos o a nuestras falsas seguridades o a tantas cosas. Entonces este revolcón que trajo el del fallecimiento de muchos llamados discípulos, porque es que ¿cuándo es que se constata el discipulado? Cuando hay tormenta, cuando hay pandemia, cuando hay coronavirus, cuando hay un terremoto, cuando hay una dificultad grande. Ahí es que nos damos cuenta que es cuál es el verdadero de qué estamos hechos. Si somos verdaderamente discípulos o simplemente éramos admiradores por conveniencia, agentes secretos, o estando ahí como tanta gente que ahora, ¿dónde está? No, es que me di cuenta. Claro, es que Dios no te obedeció, no hizo caso, no está haciendo lo que vos querés, no está interviniendo, mejor dicho, no está manejando a sus títeres. Y como no somos títeres sino discípulos libres, en libertad decidimos, el que quiera venir en pos de mí, deje tal cosa y sígame. A muchos se les olvidó, y que estamos viendo, repito, un desfallecimiento en las comunidades tremendas, una serie de discípulos, mal llamados discípulos, que no supieron entender que este camino es de ¿qué? De lucha, que este camino es de dificultad. Tantas veces me han escuchado que Dios no es un seguro. Es que yo entré a la escuela porque me dijeron, entre y con Dios usted no va a tener ninguna dificultad, cero enfermedad. Es más, si llega la vacuna no se la ponga, que si usted está con el Señor nada le entra. Siga así verá que va a ser el próximo conectado en el respirador. Entonces no es eso, no es ese Dios que vive la vida por nosotros, sino que es un Dios que en medio de todas estas dificultades nos acompaña, y sobre todo nos enseña que para que aprendamos a ser felices con lo que tenemos, con lo que vivimos y en cada una de las situaciones que acontecen en medio de nuestra vida. ¿Acaso nos prometió, o a ver en qué parte de la escritura dice, les prometo, como a veces dicen nuestros hermanos por allá? No, prosperidad, abundancia, mejor dicho. No, recuerdan, 7 años de vacas gordas, 7 años de vacas flacas, 40 años dando vueltas por el desierto antes de entrar a la tierra prometida. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se transformará en alegría. Pero como no volvemos a releer la Sagrada Escritura, como no volvemos a leer, miren, en estos momentos si algo necesitamos, y algo me ha ayudado a mí, algunos saben, desde marzo estoy aquí en la casa sin empleo, perdimos el trabajo, en el centro se cerró eso, y entonces, ay Chucho, y he comido mejor que nunca, y he estado mejor que nunca,
¿Por qué? Porque he vuelto a releer la historia de salvación que Dios escribió en mi vida, que Dios escribió en el pueblo de Israel, que soy yo, Israel soy yo, que escribió en cada uno de los personajes de la Sagrada Escritura. En que cuando he estado en crisis y en angustia, que claro que he estado preocupado y he estado triste y he estado desanimado, por eso quise ponerle este título, aprender, es que hay que aprender. Es que la vida es un aprendizaje. Dios, vengan conmigo y os haré llegar a ser. ¿A hacer qué? A que aprendan a vivir, a que aprendan a ser discípulos, a que aprendan a salir de misión, a que aprendan a defenderse en todas las situaciones de la vida. Porque esa es la vida, bella pero no fácil. No fácil. ¿O ha sido muy fácil estar aquí encerrados desde tanto tiempo? No, no es fácil. Perder el trabajo, perder toda... Claro, porque es que todo lo esencial... todo lo que creímos que era esencial pasó a qué? A un segundo plano y ahora es la hora, ahora es la hora, es la hora, decía una canción, de descubrir lo fundamental y primordial en nuestra vida. Por eso mire, 17 nomás y cuántos eran. Y mire las comunidades, no entendieron de qué se trataba esto. Aquí estamos, a pesar de los que medio hemos ido entendiendo de qué se trata esto. ¿De qué se trata esto? De un aprender a vivir. Jesús vino a enseñarnos a aprender a vivir, vino a enseñarnos cómo vivir. ¿Para qué? Para ser felices aún en medio de todas las realidades que atravesamos. Y eso es fácil, dificilísimo, es complicadísimo. Y por eso quiero empezar con este texto de San Pablo, en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos del 11 al 13, de donde tomé el título, de donde San Pablo dice, he aprendido a ser feliz con lo que tengo. Y sabemos qué le pasó, sabemos cuál fue su vida. San Pablo ahí mismo nos describe, tal vez en el capítulo, en el 3 o en el 2, ciudadano romano, con todos los privilegios, con todas las seguridades, entre comillas, y todo lo perdió a causa de ¿qué? De ganar a Cristo. Porque es que miren, muchachos, o vivimos o aprendemos a ser felices con Cristo o infelices sin Cristo. Pero yo conozco gente que vive sin Dios y viven bien. Tarde o temprano el vacío va a llegar a su corazón y van a entender que no era por ahí. Solo es posible, hemos escuchado 1000 veces en medio de esta crisis, reinventémonos. De hecho, los noticieros tuvieron varios de estos influenciadores dando frases y no es que sean malas, frases bonitas. Hoy levántate pensando que todo va a salir bien, pero es que no es nomás de pensar. Peor es el pesimista, obviamente. Hoy no, mire esto, hoy va a llover, va a seguir igual, ya va bien el coronavirus, ya tal. No. Peor eso, está bien el aspecto positivo, pero no es solo del aspecto positivo que vamos a salir adelante de esta crisis. Por eso hay que entender que hay algo más, o mejor, alguien más, Jesús. Con Él salimos adelante. ¿Cómo? Como hemos salido tantas veces. Pero hay que volver a la fuente. Primer paso, escudriñen las Escrituras porque hablan de mí. Escudriñen las Escrituras porque hablan de mí. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando durante todo este tiempo que hay más en realidad, aunque a veces uno tiene muchas tareas, a escudriñar, a buscar en las Escrituras el Señor qué nos quiere decir en medio de toda esta realidad? Porque si algo tiene esta crisis es que tenemos que aprender muchas cosas, pero ya lo hemos oído, el ser humano como que nada, vuelve el palo y mata al perro, como que nada, tanto lo que decía la Escritura, este pueblo mío, nada que entiende, nada que me busca, les hablo, los seduzco, y nada. ¿Tendrá algún parecido? Por eso es que es tan maravilloso leer la Sagrada Escritura, que es palabra de Dios, pero es Dios mismo hablándonos ¿con qué? Con amor. A mis hijos, yo a los que amo los reprendo y los corrijo, a ver si nos convertimos y volvemos, y si aprendemos a ser felices con lo que tenemos. ¿Cuál es el gran problema? Estar mirando a toda hora para el lado, y estar viviendo, ya vamos a ver ahora otros puntos, estar viviendo el mañana, quedándome en el ayer, viviendo el futuro. No esperemos, que es hoy. En este momento estamos aquí y hay alguien que ya está pensando, bueno, y mañana es hoy. Lo más lindo que tiene esta Escritura, si uno la escudriña cada rato, Evangelio según San Lucas, y Mateo lo mienta, es hoy. Hoy nos invitó a trabajar a la viña, es hoy. Mañana voy, no, qué pena, es que es hoy, hombre.
Es hoy, porque mañana cuando vayas puede que esté lleno el cupo. Es hoy, es hoy. Entonces miren que, escuchen mejor qué lindo decía San Pablo. Entonces primero volver a las escrituras. ¿Por qué? Porque necesitamos iluminar todos los aspectos de esta crisis con el que sabe y con el que pasó por todo lo de nosotros y que dijo, conmigo sos vencedor. Ah, sí, sí, sí. Pero vos crees. Señor, no creo, pero aumenta mi fe. Decía San Pablo desde el versículo 11, no lo digo movido por la necesidad. Estaba hablando de que como estaba en la cárcel, la gente de Filipo no había podido enviarle la colecta y ayudarle. Entonces les dice ahora, no lo digo movido por la necesidad, pues he aprendido, mire, he aprendido, que no se nos olvide hoy el título de la reflexión. A ver, ¿usted qué ha aprendido hoy? Hoy sí el Señor te dice, ¿viste qué has aprendido con esta crisis? Ah, Señor, que si yo echo bicarbonato, limón, ajo y hago gárgaras, me va a dar gastritis porque me va a inflamar el estómago. Que eso no mata el virus, aun cuando muchos digan que sí. ¿Qué has aprendido? ¿Qué has aprendido? ¿Has aprendido a estar feliz en medio de esta dificultad? ¿O sos de los otros 30 y pico, 40 y pico que dijeron, no, yo creía que era este man el que nos iba a salvar, pero ya van 3 días y nada. Yo mejor me voy para Emaús a hacer lo que a mí me da la gana y de espaldas a Dios. Nosotros pensábamos que era Él. Claro, muchos pensaban, porque con esa falsa imagen de Dios que tenemos, del Dios que le decimos qué hacer, cómo manipularlo y qué hacer, entonces no entendemos y abandonamos el camino. Y es lo más duro. Acuérdense cuando los discípulos fueron a abandonar al Señor. Ustedes también se quieren ir. Váyanse, y quedaron 19. Claro que tenemos una misión, rescatar a los que se han ido, llamar, motivar, buscar y salvar al que está perdido, porque si algo necesita la gente en estos momentos son palabras de esperanza, de aliento, de paciencia, de consuelo, no cifras estadísticas del virus. Entonces San Pablo, que tuvo todos esos privilegios, dijo, he aprendido a contentarme con lo que tengo. Mire, que solo aprendiéramos eso esta noche. Que uno fuera feliz con lo que tiene y no, ay, ahí salió la propaganda del televisor de 85 pulgadas, espere y verá el carro. Mire, toda la publicidad se mueve en base a lo que no tengo. Y cuando uno empieza a desear lo que no tiene, empieza a entrar en infelicidad. Por eso dice, aprender a ser feliz con lo que tengo, porque es que además, muchachos, recuerden que en la barca de nuestra vida solo necesitamos ¿qué? Un pan. Yo les decía, desde marzo se acabó el trabajo, pero el único pan no ha faltado con nada. Por un lado, por el otro, abrió otra puerta con una tiendita virtual, ahí vamos con eso. Entender eso. Uno contentarse con lo que tengo, pero que empieza a hacer uno, pierde el... Ay, ya no me va a poder comprar, ya no va a poder hacer, ya... No, es que solo hay necesidad de un solo pan. He aprendido a contentarme con lo que tengo, sé, dice San Pablo, sé andar escaso y sobrado. Ha estado en la escasez y en la abundancia y no se le ha olvidado. Porque es que usted y yo el problema, por eso lo primero era volver a la fuente y escudriñar las escrituras, se nos ha olvidado que ya hemos pasado por situaciones muy difíciles y que el Señor ha estado ahí. Ha estado ahí, lo mismo del pueblo de Israel. Los sacan de Egipto, abren el mar para que atraviesen y después, ¿qué empiezan a hacer? A renegar. Nos trajiste aquí a morir de hambre. Ah, Señor, yo en la escuela, yo era de los que llevaba 15 años, 20 años y usted que no, manifiéstese pues. A ver, diga pues a ver qué va a hacer, porque es que se nos olvida que el mismo de ayer, hoy y siempre nos está acompañando hoy en medio de esta realidad más que nunca y que el proyecto de salvación de Dios nunca se detiene. Que Dios no deja de trabajar. Es que está en la semana de descanso de los colegios. No, que es que está enfermo. Mejor dicho, Dios no volvió a salir porque como es de edad, imagínese donde lo ataque el coronavirus. Recuerde que esos son los de riesgo, los de edad. Y como creemos en un Dios anquilosado allá, viejito, un Dios que ya no puede y que no da más, entonces empezamos a dejarnos ganar de nuestra realidad, de nuestros miedos, nuestros temores. Y, no, yo a qué voy a reunirme allá. Si siempre dicen lo mismo, si siempre hacen lo mismo, si no hay nada nuevo, si no van a rifar tanto, si no... Claro,
nos desubicamos y nos perdemos porque no habíamos entendido a qué nos llamó el Señor. Como llamó a San Pablo, creyéndose bueno y todo. Me llamó a mí que soy incrédulo, dice San Pablo, orgulloso, miles de cosas. ¿Por qué? Porque tuvo misericordia de mí. Entonces he aprendido a estar, a andar en lo escaso y sobrado. ¿Será que en estos momentos hay escasez? Claro. Escaso. Chucho, ni me diga económicamente, ni me diga la escasez que hay de diálogo en la casa, ni me diga la escasez que hay de relación con mis hijos, ni me diga la escasez que hay en la nevera, ni me diga la... Claro, en estos momentos hay limitaciones. ¿Por qué? Porque hay una dificultad, como van a haber y como han habido. Y como en todas ellas siempre el Dios, el mismo ayer, hoy, siempre nos prometió acompañarnos. Esa es la historia de la salvación, un Dios acompañando a la humanidad en medio de todas sus desgracias. Y todas sus desgracias, casi todas, ¿por qué? Producto de darle la espalda a Él y podernos hacer miles de cosas, a buscar, a experimentar y a querer, ¿qué? Ser diosesitos. Entonces mire las consecuencias. Y sobrado, y también sabe estar abundante. Estoy avesado, o sea, experimentado a todo y en todo, a la saciedad y al hambre, a la abundancia y a la privación. Y termina diciendo, todo lo puedo en aquel que me conforta, o todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hay una traducción muy linda que me encontré, que tomada de un original. Otras versiones dicen, a todo le puedo hacer frente, pues es Cristo el que me sostiene. A todo le puedo hacer frente porque es Cristo el que me sostiene. Por eso, ¿por qué lo primero escudriñar las Escrituras? Para encontrar como aquí. Y San Pablo, ¿por qué dice todos estos contrastes? ¿Por qué? Por todo lo que atravesó. Recuerden, azotado, prisionero, naufragios, encarcelado. Todas esas realidades. ¿Y qué nos quiere decir con eso San Pablo? Que dice que todo lo puedo, o mejor dicho, que puedo enfrentar todas esas realidades porque es Cristo el que me sostiene. Muchachos, que la vida puede cambiar de un día para otro. ¿O no nos ha cambiado? Enormemente. Eso es lo que está diciendo ahí. Pero lo más lindo es con lo que remata. Que aunque la vida nos cambie de un momento a otro, podíamos salir, ya no, podíamos abrazar, ya no, podíamos socializar, ya no, podíamos trabajar muchos, ya no. Aunque todo eso pase, que puede pasar de un momento a otro, Cristo nos sostiene y con Él sosteniéndonos le hacemos frente a lo que sea. Y eso es muy lindo. Y eso es muy lindo, ese es un aprendizaje que nos lleva mucho tiempo entender, porque cuando viene la escasez, el hambre, todas estas realidades, ¿qué? No vuelvo al grupo, no me vuelvo a conectar, me salgo de comunidad, ¿qué hubo de aquel? No volvió, ¿y en qué está? Vaya, límpiele el vómito, en su vómito y en sus tristezas y hundido en sus desesperanzas. Es que sin Dios, o salimos de esto con Dios vencedores, como Él lo promete, conmigo son vencedores, o nos hundimos, pero miren lo lindo de San Pablo. Entonces puedo afrontar todas esas realidades porque es Cristo el que me sostiene, porque es que Él es el que va adelante allanando los caminos, es Él el que está iluminando a los científicos para desarrollar las vacunas, es Él el que está tocando el corazón de los que quedan sin empleo, de los que tienen hambre, para moverlos a ayudarles, a que no les falte nada, a llenar todas sus necesidades. Por eso tan importante volver a esta fuente y a las Escrituras, volver a leer los textos donde nos ilumina este aspecto para aprender a ser felices en medio de nuestras finanzas debilitadas o nulas, en medio del marranito que ya tengo que sacudirlo para que caiga una monedita, y en medio de ver quemando hojas de vida que trato de reinventarme entre comillas económicamente y que no hay nada. Ahí está Él trabajando. ¿Y cuándo? Ahora está trabajando más que nunca. ¿En quién? En tu corazón y en el mío. A ver si entendemos que en este medio de estas realidades cambiantes, un hombre que lo tuvo todo, un hombre que estuvo sometido a todo. Miren, es que San Pablo estuvo en la cárcel y es muy lindo, Segundo, en ese texto, primero ir a la fuente, escudriñar las Escrituras. Segundo, en medio de las situaciones difíciles, ponernos a orar.
Ah, Chucho, sí, eso lo hemos oído muchos. Casi todos los predicadores nos dicen, en esta época hay que orar. En medio, Pablo y Silas, prisioneros, a las 12 de la noche, después de haber sido azotados, metidos en un cepo, inmovilizados, llenos de llagas. Miren que es nuestra realidad. Ah, Chucho, a mí no me ha tocado, no, que hay en la cárcel. Soledad, oscuridad, miedo, temor. Chucho, seguí, me suena, me suena. Claro, es esta realidad lo que produce. Es esta realidad, limitación. No podemos salir. Muchos sienten su hogar como una cárcel y no como una oportunidad. Entonces, en medio de esa realidad de la cárcel, Pablo y Silas, a medianoche. ¿Y que es a medianoche? Cuando ya no veo nada, cuando está llegando el momento de 12 a 3, que es el de mayor oscuridad. No se pusieron en medio de los cepos doblados en un sótano oscuro frío a renegar, a decir, vea este coronavirus, vea esta pandemia, vea este desempleo, vea, se nos acabó Fe y Finanzas, los otros qué vamos a hacer, vea, no volvió nadie, vea tal cosa, no, se pusieron a cantar salmos e himnos inspirados a Dios. Salmos e himnos inspirados a Dios. Aprender a ser feliz con lo que tengo. ¿Cómo? En medio de mis crisis, en medio de esta realidad, en medio del momento más doloroso que esté atravesando en esta situación, ponerme a orar. Ah, sí, Chucho, yo le estoy pidiendo, no me escuchaste. Primero, himnos y cantos y salmos inspirados a Dios. Agradecer. Chucho, pero ahí sí, yo creo que te desubicaste un poquito. No tendrás coronavirus, estás bien del olfato y todo. ¿Qué voy a agradecer en medio de esta crisis tan tremenda? Vos porque no conoces la situación que estoy atravesando. Yo no, pero él sí. Ni sabía que Pablo y Silas estaban llagados, con frío, en oscuridad, con dolor, con angustia, con todo. Y sin embargo, les dio la fuerza del Espíritu para ponerse a ¿qué? A alabar y a bendecir al Señor. ¿Cuánto tiempo, repito, en los momentos de... ¿Qué haces en los momentos de crisis? ¿Cuál es tu lenguaje en los momentos de crisis? ¿Tu vida en medio de esta pandemia es un Magnificat o un renegar y quejarte como los esclavos? ¿O no alcanzas a ver que en medio de esta realidad hay tanto que agradecer? El solo estar aquí, escuchando al que tiene palabras de vida eterna, que te está hablando y te está diciendo, te estoy acompañando, sé que estás escaso, sé que estás limitado, sé que estás triste, sé que estás angustiado, pero en mí todo lo puedes. Ya es una bendición. ¿Cuántos quisieran escuchar hoy que no están solos en medio de este caminar? ¿Cuántos quisieran que les enseñen a aprender a vivir y a ser felices con lo que tienen, con lo que tengo? A ir privando ese ego de los deseos, de sobresalir, de tener, del poder, del placer. A medianoche cantos e himnos de alabanza al Señor, acciones de gracias. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo vamos aprendiendo? Porque es que esto no llega así. Aprender quiere decir un proceso. Y ese proceso de aprendizaje se da ¿cuándo? Cuando somos de estos 21 que no hemos tirado la toalla, que seguimos perseverando, cuando acudo a la Escritura, cuando dejo iluminar mi vida por la Escritura y cuando saco largos ratos de oración. Miren, he tenido días muy difíciles, les comento. Difíciles, bravos. Bravo, yo ya no tengo 15 años, aunque por este rostro tan hermoso parezco de 22. Pero no, casi por 3 ya, casi por 3. Y entonces uno dice, bueno, ya a esta altura, ¿cuál empleo? Bueno, ya está real. ¿Y saben qué me pongo a hacer? Cantos y alabanzas, himnos a Dios, a leer salmos de agradecimiento, a releer la historia de salvación que este hombre ha escrito en mi vida. Y entonces, ¿llega qué? Ya ahora lo dijeron en la oración, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que me quita la angustia y aprendo a estar feliz en medio de la realidad que estoy viviendo. Es que con lo que tengo no es del tener, sino la realidad que me está afectando. Ya conocen gente con cáncer y feliz, gente en silla de ruedas y feliz. ¿Aprendieron qué? Que Jesús es lo único necesario.
que Jesús es lo único necesario, que teniéndolo a Él lo tenemos todo. Entonces uno empieza a sacar ratos. Miren, es que hoy no van a escuchar nada nuevo, sino lo que ya sabemos, pero lo hacemos. No, no lo hacemos. Ahí mismo empezamos a llamar al uno al otro, ve, ora que tengo esta, y bien, oración de intercesión, ora que tengo esta necesidad muy grande. Pero no, siéntese usted y decida. Porque es que no es, ustedes creen que en medio de esas crisis mías me nace orar. No, me dejo iluminar de la escritura, le pido la fuerza al Espíritu y empiezo. Te alabo y te bendigo y te doy gracias porque cuando perdí todo y tenía tata, tú estuviste ahí. Porque en la enfermedad y dele y empiece a alabar y a bendecir. Y es que lo dice la escritura, lo dice el mismo Pablo que acaba de decir que que soy capaz de afrontar todo porque Él me sostiene. Una paz que va llegando del cielo, de Dios, llega a mi corazón. Y acabo de orar y yo mismo, y uno mismo se queda, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tercero, que las promesas de Dios se cumplen. Escudriñar las escrituras, orar y recordar las promesas de Dios en la escritura, que son muchas. Recordar las promesas de Dios para aprender a estar feliz con lo que tengo, para aprender a salir de todas esas crisis, recordar lo que Él me prometió. Todos no sabemos, ¿cuánto hay? Sí, más de 25,000 promesas, sí. ¿Qué nos prometió? Vamos a la escritura, que cada texto tiene una palabra que nos recuerda esas promesas y que nos libra en estos momentos de angustia. Entonces, cuando he estado pensando, ¿y mañana qué? Mis hijos, adolescencia apenas, universidad va a llegar estos gastos, va a llegar, ahí mismo me voy. ¿Para dónde? Para San Mateo. Para San Mateo. ¿Y qué dice el Evangelio según San Mateo? Cada Chuchito, cada día, Rosa Elvira, cada día, Alberto, Luis, Juan Pablo, cada día trae su propio afán. Y entonces ya dejo de pensar. Universidad, Dios proveerá. Tal cosa, Dios proveerá. Danos hoy nuestro pan de cada día. Decimos, ¿en dónde? En el Padre Nuestro. Sí, yo lo rezo todos los días, sí, lo rezás como un lorito, pero lo vivís. Entonces nos vamos a hacer el Evangelio según San Mateo. Cada día trae su propio afán. No os preocupéis del alimento y el vestido, que de eso se ocupan los gentiles. ¿Cuáles? Los que no conocen a Dios. Y eso es muy lindo, encuentra uno que tiene un Padre providente, lo experimenta y empieza en medio de todas estas realidades a abandonarse en Él. O si no, ¿cómo vamos a salir adelante? Porque si nos ponemos a pensar, nada de empleo, desde marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, y vamos por Dios, ¿y qué? ¿Y mando? ¿Qué hago? Yo sé, vuestro Padre sabe bien que tenéis necesidad de todas esas cosas, dice en ese capítulo de la Providencia, donde dice que cada día trae su propio afán. Ni las aves, recuerden, los pájaros, los lirios, se vistieron tan hermosos, cuanto más usted y yo que somos hijos amados de Dios. Entonces, ¿por qué nos vamos a dejar derribar? Hay que aprender, y este aprendizaje de ser felices con lo que tengo, de salir de esta crisis, lo vamos haciendo con actos de abandono. ¿Cuándo? En el hoy, cada día, ir viviendo cada día. Recuerden, alguna vez lo vimos, no hay 2 días en los que no puedo hacer nada. ¿Cuándo? Mañana y ayer, porque soy, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Levantar mis brazos y agradecerle a Dios, cantos, himnos, alabanzas, y entender que si los pajaritos, que las aves del cielo y los lirios del campo, toda esa realidad, cuánto más a mí que soy, ¿qué? Hijo. Pero es que en esta crisis sí que salieron los mendigos mejor dicho, reveló la mendicidad de tantos que no han experimentado esa gracia de ser hijos amados de Dios. ¿De eso se preocupan quiénes? Los gentiles. Entonces voy a las promesas. No se preocupen del alimento y el vestido. Seamos honestos, ¿cuál es la mayor preocupación ahora? Chucho, yo sí no, porque estoy pensionado y me llega el chequecito. Pues puede que de pronto se acaben las pensiones, que lo único seguro es el Señor. Pero entonces, ¿cuál es la preocupación? ¿Qué voy a comer y de qué voy a vivir?
Y eso pasa a un primer plano, entonces desplazo el amor de Dios, las promesas de Dios, la confianza en Dios a un segundo plano y me lleno ¿de qué? De angustia y de miedo. Entonces vuelve uno y lee allá esas promesas de Dios y que dice, yo sé, vuestro Padre sabe que tenéis necesidades. Eso es muy lindo, que el Dios perfecto conozca a uno que necesita. Entonces yo, ¿por qué me voy a angustiar? Si no se lo hubiera dicho a nadie. Miren, si solo aquí a nivel humano entre nosotros. No, ya descansé, ¿sabes qué? Ya estoy muy tranquilo porque le conté por decir algo, a Gerardo y él ya habló con aquel y me van a mandar tal cosa. Y dice uno, ya estoy tranquilo. Ahora uno contarle al que lo creó por amor, al que lo conoce, al que lo tejió en las entrañas de la madre, que sabe uno que necesita y uno angustiado. Entonces, ¿dónde está la confianza? La fe, porque es que o con fe o sin fe salimos de esto. Cuarto, la fe. Creerle enormemente al Señor. Yo tengo mucha fe, tengo 300 velas prendidas, 26 a la Virgen, unas angudas tal, una tal. No. La fe, la respuesta. La respuesta a ese amor. ¿Cómo estoy respondiendo? Con angustia, con miedo, con temor, oh Señor, confío en ti. Creo, pero aumenta mi fe. La confianza en este Padre amoroso que todo lo sabe. Le dijo un papá, estaba con el hijo ahí, y le dijo el papá al hijo, hijo, era un objeto muy pesado y el papá sabía, hijo, mueve ese objeto. Y empezó el peladito allá, y hacía fuerza y nada, hijo, no estás haciendo suficiente fuerza, muévelo. Y volvía el peladito, intentaba mover el objeto y le hacía, papá, nada, no puedo. Hijo, no estás poniendo todo de tu parte, esfuérzate, yo veo que te falta esforzarte, Y llegaba el peladito y dele, y mejor dicho, ya sudando, y el papá le dijo, yo veo que tú no estás poniendo suficiente fuerza. Le dijo que sí la estoy poniendo, ya gruñendo, le dijo el peladito al papá. Y le dijo el papá, no estás usando toda tu fuerza porque todavía no me has pedido a mí que te ayude. Porque todavía no me has pedido a mí que te ayude. Muchachos, solos no podemos. Con Cristo, con Jesús a nuestro lado, lo podemos todo. Jesús y yo, Cristo y yo, Dios y yo, ¿lo han oído? ¿Mayoría qué? Aplastante, todavía no me has pedido a mí que te ayude. Es que no estamos solos. Es que nada peor que creer que uno está solo en medio de estas realidades. Cuando me pongo a orar, cuando en medio de las crisis que me dan, ya me conocen y me han oído, ni tengo un hogar perfecto, ni soy un santo, ni caigo cada rato pecador como el que más, pero este hombre tuvo misericordia de mí, me llamó, como decía el Papa, me vio y tuvo misericordia de mí, me llamó a este ministerio, por bueno, no, puede que por pinta, yo a veces le debo preguntarle cuando llegue al cielo, si fue mentira, muchachos, por misericordia, entonces cada rato le digo, Señor, auxíliame, porque es que con nuestras propias fuerzas tratamos de salir y es imposible, pero con Él todo es posible. Quinto, no nos dejó solos en medio de esta tragedia, y de las que puedan venir y de las que han pasado. Subo a mi Padre y les voy a enviar otro Paráclito. Muchachos, ¿y qué papel está jugando el Espíritu Santo aquí? Porque es que estamos en situaciones como las del profeta Ezequiel cada rato. ¿Podrán revivir estos huesos secos? Tú lo sabrás, Señor. Infunde tu espíritu y revivirán estos huesos secos. ¿Cuáles? Repasemos y miremos las realidades que estamos atravesando cada uno de nosotros en estos momentos. Es que nada peor que unos huesos, que es los huesos secos. No hay fuerza para levantarse. ¿A qué me voy a conectar? ¿A qué voy a volver a comunidad? ¿A qué voy a ir a la Eucaristía? ¿A qué voy a orar si ese man no me obedece? Tú lo sabrás, Señor. Tú lo sabes. El Espíritu, la fuerza recibiréis. La fuerza de lo alto que vendrá sobre vosotros. Es que si es la carne,
si es por la carne que estamos tratando de salir, pero si es con la ayuda del Espíritu, si es con el Espíritu que nos acompaña, con el que nos prometió que iba a estar con nosotros, con el que nos da la fuerza, las situaciones de sequedad, los huesos secos que estés viviendo en estos momentos en tu vida, van a revivir, van a otra vez a tomar vida, van a salir adelante. Pero uno cree que el Espíritu, ¿y qué será eso? Dios mismo viviendo en ti, su manera de ser, el Dios actual y actuante en tu vida. Es que nada peor que ese cuadro, por eso les decía, lo primerito, vuelva a escudriñar la Escritura y va a encontrar que cada palabra le está hablando a usted y a mí en medio de esta realidad. ¿Para qué? Para que nos convirtamos y salgamos adelante, para que nos levantemos. Levántate tú que duermes de entre los muertos y te iluminará Cristo. Con tu espíritu, la luz del espíritu, discernimiento, sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, piedad para salir de toda esta realidad. Nada peor que un valle de huesos secos, como hay tantos hogares, enterrados en la casa en vida. No hay nada, peleas, gritos, disgustos, tristezas, desempleo, las casas a punto de perderlas, la hipoteca, las deudas. ¿Podrán revivir estos huesos secos? Tú lo sabrás, Señor. La fuerza del Espíritu en la oración, fuera de cantos, salmos, himnos inspirados para que esa paz llegue a nuestra vida. ¿Pedir qué? Lo principal que tenemos que pedir, el Espíritu Santo. Dios mismo que venga y nos ilumine, nos dé la fuerza porque ya no podemos, nos ayude a vivir. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Que el Espíritu nos permita en medio de esta crisis experimentar esa paternidad. Entonces cuando la experimento ya digo, este es el papá que sabe que yo tengo necesidades. Este es el papá que me dijo que si las aves del cielo, los pájaros y las aves del cielo que no siembran ni cosechan, Él las mantiene. Cuanto más a mí que soy su hijo. Sin el Espíritu no saboreamos esa paternidad. Es que uno saber, muchachos, Dios vino a enseñarnos que Dios es Padre y Padre perfecto. Entonces, ¿cuál es tu desespero y tu angustia? La falta de fe. Por eso lo veíamos. Responde, aumenta mi fe. La respuesta al amor de Dios. ¿Y cuál es la respuesta ahora en medio? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo manifestamos esa fe? La fe en las Sagradas Escrituras tiene un nombre. 21 discípulos en estos momentos escuchando, el discipulado, escuchando al maestro a ver si aprendo a ser feliz con lo que tengo, con la realidad que estoy viviendo en medio del cáncer, en medio de la carencia, porque es que sé estar contento en medio de la escasez y la abundancia, en medio de la persecución, de la cárcel, del naufragio, porque sé que Dios me sostiene. Sé que mi papá no me suelta de su diestra y sé que cuando a veces me estoy hundiendo grito como Pedro, Señor, sálvame, y extiende su mano y me ayuda. Es que yo no puedo mover las dificultades solos. Hijo, no me has pedido ayuda a mí. Estoy más cerca de ti que tú mismo y no te das cuenta porque tus ojos están en otra parte, en otra realidad. Pídele al Espíritu de Dios que te permita que caigan las escamas de tus ojos, que se abran tus oídos y que empecemos a escuchar al Dios de la vida, al Dios de la vida. Quinto íbamos. Sexto, revisar la construcción. Esta sí ha sido una época privilegiada para revisar la construcción. Ve, Chucho, que me leíste la mente. Ayer estuvieron aquí unos trabajadores arreglando las humedades. Qué bueno que te arreglaron las humedades y las del corazón. Y ya arreglaste la teja rota en tu corazón. Ya revisaste los cimientos. Mire, si algo puso esta crisis a revisar es la construcción. ¿Cuál? Tu casa, tu vida, tu familia. Porque en medio de esta crisis todos, Señor, Señor. No todo el que me diga Señor, Señor construirá una casa firme, sino el que haga la voluntad de mi Padre. ¿Qué ha pasado con tu...? Oigan, sin terremoto, sin movimientos sísmicos, y se han caído casas en esta crisis, se han caído discípulos, se han caído comunidades, se han caído familias. Claro,
La piedra que desecharon los arquitectos es la piedra angular. ¿Y qué descubre uno en medio de las tormentas y esto? Que estaba construyendo sobre el empleo. Ah, pero es que se acabó. Ah, sobre la salud. Ah, es que llegó la enfermedad. Por eso este hombre dice, en todo, escasez, abundancia. ¿Por qué? Porque es que todo cambia lo que vimos. Todo cambia de un momento a otro. Entonces estamos en una oportunidad privilegiada para ir a revisar. Miren, las llantas de un camión, de una tractomula, las revisan si están bien de aire con un mazo. Es como una especie de martillito. Y le dan un golpe y dicen, está bien de aire. Las columnas de nuestra vida se revisan cuando llega una pandemia como esta, una crisis como esta. A ver qué tanto resisten. A ver mi fe qué tanto resiste. Porque es que les decía ahora, la fe se prueba. Es en esto. Como el matrimonio se prueba, es en la infidelidad, en el mal genio, en las ofuscaciones, en los gritos, en la enfermedad y en todas esas realidades. Ah, eso es muy rico el luna de miel. De luna de miel, como dice una, nunca había gozado tanto sin reírme. Ah, eso es de ese tamaño. Pero esta casa, tu vida en estos momentos está siendo golpeada. Las columnas están siendo golpeadas. ¿Cuáles? Eucaristía, oración, compartir, el compartir con la comunidad, la perseverancia está siendo golpeada por una crisis, a ver si estaba bien construida. Si no, se cayó, no volviste a comunidad. No volviste a comunidad. Te saliste. Claro, la piedra que desecharon los arquitectos es la piedra angular. Entonces, qué buena esta oportunidad para yo revisar mis columnas. Porque es que acuérdense que lo hemos visto, una casa con 3 columnas se va a tierra. Un carro con 3 ruedas, aunque en Europa los hay, se va a tierra. Entonces, si me he ido a tierra, es oportunidad de revisar las construcciones. ¿Y qué pasa? Que me he ido a tierra porque no soy feliz con lo que tengo. Porque como no sé andar en la escasez, sino en la abundancia. Porque no estoy avesado a todo y en todo. Porque cuando llegan las persecuciones, mi fe es tan chiquitica que ahí mismo me lleno de temor y de miedo. Y esto es una época privilegiada para saber eso. Para saber si mi casa está aguantando este torrente, este huracán, los vientos fuertes, la fe que se quiere ir, el deseo de dejar de perseverar en la comunidad. A ver, mi casa va a permanecer de pie. Si la estoy construyendo sobre Cristo, permanece de pie. ¿Sobre qué estabas construyendo? ¿O sobre qué estás construyendo? ¿Sobre qué estás construyendo? Va a aguantar esta crisis. Si es sobre Cristo, esta y muchas más. Y todas. Porque además el final es ¿qué? El encuentro con Él. Se nos olvida. Séptimo, y vamos terminando. Se nos olvida el final. Séptimo, memoria. Séptimo, recobrar el sentido, saber para dónde vamos. Se nos olvidó el final. ¿Cuál es el final? La gloria y la vida eterna. La gloria y la vida eterna. El encuentro con el Señor. ¿Cuál es el problema y la causa de todas nuestras crisis y pérdidas de fe en medio de este seguimiento? Que se nos olvida para dónde vamos. Se nos olvida el destino último y definitivo. ¿Cuál es? El encuentro y el abrazo definitivo con Dios. Porque aquí veíamos en estos días en un tema por allá en la escuela, aquí tristezas, penas y dolores y tantas realidades. Pero en la Jerusalén celestial, que es nuestra morada definitiva, ni llanto, ni dolor, ni tristeza, ni frío, ni calor, ni virus SARS del tipo que sea. La muerte vencida. Creemos todavía cuando esta crisis nos derrumba es porque la muerte sigue teniendo en nuestra vida la última palabra. Y ya no la tiene. ¿Quién nos dijo? El resucitado. Vean las llagas y vean mi costado abierto. Salgan de aquí, abran las puertas y dejen ese temor. Que si llega a darles el coronavirus y los mata, entre comillas, van a mi encuentro. Y ya les dije, les preparo una morada. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no, no os lo habría dicho. Entonces, ¿qué es la cosa, muchachos? Aprendamos a disfrutar en medio de la pandemia, no la pandemia, en medio de la escasez, en medio de todas realidades. Hagámosle frente a eso, porque es Cristo el que nos
sostiene, y no olvidemos que la piedra no la movemos sola. No me has pedido a mí que te ayude, y en el trasfondo que está. Recuerden que llegaron las mujeres y la piedra ya estaba corrida, porque es que no había quien la corriera. Dios madrugó primero a correrla para que saliera el coronavirus de la muerte y todas las realidades que nos angustian, y viéramos que el sol de la justicia ya resplandece en el horizonte, que el Dios de la vida madrugó primero y madruga primero a acompañarnos en todas las realidades de nuestra vida para que salgamos adelante con Él. Asumamos todas estas realidades en Cristo, o con Él o sin Él. Solo con Él somos más que vencedores y salimos triunfantes. Aprender, ¿cómo cuesta aprender? ¿Cómo es de difícil aprender que uno no necesita sino un pan? ¿Cómo es de difícil aprender? Ay, Chucho, pero al menos huevito, o carnita, o un muslito para el almuerzo. Solo pan y agua. Espíritu y la carne, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece yo en mí y yo en él, y la muerte no tendrá poder sobre él, y yo le resucitaré en el último día. Escudriñen las escrituras porque hablan de mí. Y hemos dejado, desgraciadamente, la mayoría de discípulos, la gente que he tenido la oportunidad de escuchar, que ha dejado de perseverar, ninguno volvió a edificar en los 4 pilares: formación, Eucaristía, oración, comunidad, para salir ¿a qué? A la misión. Entonces, si no persevero, si no afirmo, si no reafirmo mis columnas, se cae mi casa y se cae mi hogar. Y termino quizás lanzándome de algún sitio, tomando alguna cosa y atentando contra mi vida. ¿Por qué? Porque nunca aprendí a ser feliz con el que me dice que teniéndolo a Él, lo tengo todo, y que sin Él todo me falta. Cerremos nuestros ojos y hagamos nuevamente un acto de fe en la presencia del Señor que está aquí, vivo, presente y resucitado. Que, muchachos, ha estado, está y va a estar, que sigue trabajando en cada una de nuestras realidades para sacarnos adelante. Digamos, como decía Job, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi vida está en sus manos. Yo sé que voy a salir adelante porque el Dios de la vida me lo prometió. Y si llego a entrar en el corto sueño de la muerte, me espera la Jerusalén celestial y el abrazo definitivo de Jesús. Señor, danos la gracia de seguir perseverando en lo que tenemos que perseverar y no en las añadiduras, que es a lo que más tiempo le dedicamos. Danos la gracia, Señor, de experimentar como San Pablo, que contigo somos vencedores y todo lo podemos. Danos la gracia de incrementar nuestros ratos de oración a solas contigo. Permítenos entrar en nuestro aposento, en nuestro interior, para que tu Padre que ve en lo secreto nos diga al oído esas palabras que pronuncia en el Evangelio según San Mateo. Yo sé que ustedes tienen necesidad de muchas cosas. Hijitos míos, como nos dice Jesús, no se preocupen que cada día trae su propio afán. Mañana Dios proveerá. Así se llama el monte donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Dios proveerá. Y cuando llegue el hambre va a caer maná. Y cuando llegue la sed va a brotar agua de una roca. Y cuando no haya esperanza, el Hijo del Hombre va a ser levantado y atraerá a todos hacia Él. Señor, ayúdanos a no despegar los ojos de ti, a tener los ojos fijos en ti, el que inicia y lleva a la plenitud la obra de la fe, porque contigo en medio de todas estas crisis somos más que vencedores, porque tú nos dijiste que tú has vencido al mundo, has vencido en cada una de estas realidades y nosotros contigo somos más que vencedores. Te damos infinitas gracias, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a seguir haciendo en nuestra vida. Te pedimos por todos aquellos discípulos, Señor, que han abandonado el camino,
para que les des la gracia de volver a la casa del Padre donde está esperando una fiesta, y a nosotros los que seguimos perseverando nuevamente nos envíes de misión hasta los confines de la tierra para atraer con nuestro testimonio y con nuestro modo de vivir y de amar a todos aquellos que se han alejado. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo,